¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro programa más de Rutas y Retos de Legalidad. Este programa de radio es conducido por la doctora Sonia Venegas Álvarez, que como ustedes saben es la directora del Seminario de Derecho Administrativo de nuestra Facultad de Derecho, que no puede estar con nosotros por circunstancias de su trabajo y que tiene que atender importantes, pero está su amigo Juan Negrete conduciendo este programa. Y es un gusto, como ya ustedes lo saben, ya es conocida también de ustedes, una gran abogada, una gran postulante, sobre todo una persona que sabe transmitir el conocimiento, que se ha destacado al ser académica, impartir clases en varias universidades, y pues vaya, es una mujer sumamente preparada, tanto aquí en México como con un posgrado en el extranjero, en España. Pues vaya, no quiero quitarle más su tiempo a la maestra, bienvenida sea maestra Karime Díaz Slim, este es su espacio, su programa, gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes por abrirme esta gran puerta y sobre todo en una institución del que todos estamos muy orgullosos, ¿no? Para hablar de un tema por demás que actualizar. El Así es. acoso escolar, que va concatenado de hablar con el tema de violencia, familia, racismo, todas estas situaciones, ¿no? Que se están dando ahora. Perfecto, maestra Karime, pues como bien dice, el tema es el acoso escolar y vamos a tratar otros temas relacionados al mismo, por lo cual me gustaría hacerle la pregunta que, como ya sabe, siempre es obligada para entrar en contexto. ¿Qué debemos entender o cómo adentrarnos al tema del acoso escolar? Mira, para poder delimitar la figura jurídicamente, yo los invito a apelar a las interpretaciones que hizo la Suprema Corte de Justicia. Aproximadamente esto fue en octubre del 2014, se cuentan con cerca de 30 tesis aisladas y estas tesis aisladas, quiero hacer un breve paréntesis, derivan precisamente de un caso de acoso escolar que se da al interior de una escuela. Para poderles, digamos, tener un poco más detalles sobre esta información. Fue una escuela que está ubicada en Metepec, lo puedo comentar, dado que la tesis se encuentra disponible al público. En este hecho lo que hizo fue que la maestra pasaba al frente a un alumno que parece que no tenía el mismo rendimiento académico que los demás y solía ridiculizarlo. Entonces, esto ocasionó que el niño presentara baja autoestima, hacía una serie de problemas, y los padres inician un juicio ordinario civil. El asunto, por su grado de trascendencia, llega a la Suprema Corte de Justicia y sacan estas cerca de 30 tesis. Y aquí es donde delimita la Suprema Corte de Justicia qué es lo que estaba sucediendo con esta figura, porque antes tendríamos que haberlo parangonado a lo que sea un daño moral, ¿no? Pero aquí, dado que ha crecido la violencia al interior de las escuelas, pues era ya importante darle nombre a todo. Número uno, la Suprema Corte de Justicia absorbe este anglicismo que es el bullying, que viene de la palabra bullear, molestar, apela al bull, que es al animal, que finalmente, para poderlo aterrizar, acoso escolar. Entonces, lo que hizo la Suprema Corte de Justicia es dar los elementos para que nosotros sepamos cuándo existe acoso escolar. Número uno, se tiene que dar al interior de un instituto educativo. Entonces, descartamos todos los demás. A mi juicio, ahí hay una pequeña laguna porque hay más centros educativos que cuidan de menores, como lo son las guarderías vespertinas, los centros que ofrecen campamentos de verano, los lugares donde dan la asociación de scouts, todos los lugares en donde puedan estar cuidando, custodiando menores. ¿Por qué? Porque si vemos, de acuerdo al Código Civil, la figura de la guardia y custodia, en el momento en el que un menor ingresa a una escuela, a otro lugar, quien es responsable va a ser el representante legal de ese lugar, en este caso, el representante de la escuela, el instituto que esté al cuidado de este menor. Entonces, volvemos al tema número uno, que sea adentro de una institución escolar. Número dos, que se tiene que tratar, estamos hablando de menores. ¿Por qué? Porque puede suceder que a nivel universitario exista cierto acoso, pero aquí ya son adultos, ya se tendría que ir por otra vía. A lo mejor la vía de la discriminación en CONAPRED, a lo mejor de daño moral, violencia de género, según el estado en el que se encuentre, la jurisdicción en donde se encuentre, pues encuadrar ese acto que se esté sucediendo para poderlo encuadrar en alguna figura y que pudiera tener sus consecuencias. Porque sí sucede, universidades donde puedan suceder, pero aquí vamos a delimitar. Estamos hablando de niños. Cuando hablamos de niños, de acuerdo a la ley de niños, niñas y adolescentes, estamos hablando solamente desde los menores hasta los 18 años.
tal cual como lo maneja la ley, ¿no? Y ahí encuentra su sustento, ¿no? La ley Perfecto. de niños, niñas y adolescentes que deriva del cuarto constitucional. El segundo requisito que pide la Corte es que el suceso forzosamente tiene que haber pasado dentro del instituto educativo. Entonces, aquí sucede, y voy a mencionar algunos ejemplos. Si se pelean los menores afuera de la escuela, no se trata de acoso escolar. Si afuera de la escuela están manejando un grupo de WhatsApp y dentro de este grupo se mandaron mensajes de odio, de poner apodos, de imágenes, tampoco se trata de acoso escolar porque está sucediendo al exterior de la institución. Es decir, esos son elementos que las instituciones educativas tienen que tener bien claras hasta dónde está su responsabilidad. Okay. A lo mejor un poquito parangonando con el tema de soberanía, o sea, hasta dónde ejerces tu facultad de decisión, tú como escuela. Tú no puedes opinar qué sucede en los grupos de WhatsApp al exterior, o que si se compartieron imágenes, ya está como extralimitada la función. El siguiente elemento que pide la Suprema Corte de Justicia es que se trate de una acción u omisión que se dé de manera reiterada y que ocasione un daño. Es decir, constantemente le están poniendo un apodo a un menor, porque tiene otro color de piel, porque a lo mejor tiene un origen étnico, porque su nivel socioeconómico es diferente, y se hace en forma reiterada. Es decir, le dijeron, vamos al ejemplo muy actualizado, que rechazan a los negritos, o que si los negros, y negro, y todo el tiempo el negro, y el negro, bueno, le pueden ocasionar un problema emocional al menor, ¿no? De sentirse realmente inferior. Y es algo que tiene que ser una conducta reiterada. Otro elemento que pide la Suprema Corte de Justicia para estar hablando de acoso escolar es que se acredite la negligencia por parte del instituto educativo. Es decir, los padres, en la mayoría de los casos, suelen poner en alerta a los directores o a la maestra. Hoy está sucediendo esto, estoy viendo que mi hijo está presentando esta situación, me lo está expresando, y la escuela de plano no hace nada, que sería sumamente raro, no sumamente difícil. Podemos entender que las escuelas para eso están, con un deber objetivo de cuidado, para decir, ok, cuido menores, los tengo que entregar íntegros. Entonces tampoco va a una escuela como tan difícil, como que sí me he topado en prácticas con algunas que sí dices, bueno, ya parece que va la línea o la imagen pública pueden ser un poco complicados con el exterior, pero la mayoría sí. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, tienen un departamento de psicología donde están atendiéndolo. Y de esa manera el instituto educativo se puede amparar diciendo, espérame, no hubo negligencia de mi parte, porque yo tuve a la psicóloga o psicólogo pendiente, mandé llamar a los menores, no me puedes decir que fui negligente en el caso, ¿no? Pero sí hay casos en donde las escuelas son negligentes. Y hay una tesis aislada sumamente interesante por parte de la Suprema Corte de Justicia que te dice que en el caso de acoso escolar, cuando se dé con base en alguna de las características que marca el artículo primero constitucional en su, si no mal recuerdo, tercer, cuarto párrafo, es decir, que un niño sea discriminado por razón de su origen étnico, su preferencia sexual, su nivel socioeconómico, la situación todavía se puede agravar. Porque eso sabemos que lo puede llegar a poner en una situación más vulnerable todavía al menor y eso todavía se le tiene que proteger. Esos son, a grosso modo, los elementos que ha considerado, que ha recogido la Suprema Corte de Justicia cuando habló de qué es lo que se entiende por acoso escolar. Entonces, para que nos quede claro, para resumir esta parte muy importante, cuando hablamos, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de un caso de acoso escolar, es porque en primero hay una conducta reiterada que busca o daña a otra persona o a un menor en este caso. Dos, se realiza dentro del plantel educativo o de la institución educativa. Tercero, tiene que haber una negligencia o una omisión deliberada de parte de las autoridades de la institución para acatar el problema y resolverlo. Es así como estamos con estos tres elementos, Así ¿verdad? es. Ok. Ahora, Así por es. ejemplo, me surge otra pregunta. Bueno, dos muy importantes. La primera me gustaría preguntarle, ¿por qué cree usted que precisamente fue en el 2014, con este caso de la universidad, del plantel que está en esta institución educativa en Ecatepec, que ahorita venimos a hablar de un tema jurídico del acoso escolar cuando antes este problema ya existía? Es decir, sabemos que el problema del acoso escolar, del bullying, era un problema de muchos años. ¿Por qué usted considera que ahorita sí se vino sobre, y qué bueno, porque digo, es muy importante que se dé,
pero ¿por qué cree que tardamos tanto para dar este brinco ya para empezar ahora sí a regular y buscar castigar esta parte? En el caso muy particular de Metepec, que pude tener la oportunidad de seguirlo un poquito más de cerca, irme documentando qué estaba sucediendo. Hicieron mucha presión mediática los papás, es decir, estar metiendo a los medios informativos. Y el hecho de haber convencido a la Suprema Corte de Justicia, que no es fácil, y por parte del colegiado, de que lo atrajera por su grado de interés, eso sí fue ya para poner un coto, ¿no? De decir, a ver, hasta aquí, ¿no? Porque sí hay casos, como dicen, y podemos revisarlos para atrás, cuántas veces los menores se han dañado, y esto es una cosa que no podemos negar, ¿no? Ya pertenece a la sociedad. Se ponían apodos, pero antes era, bueno, aguántate, cállate, tú también róbale la torta, es así, normalizamos eso, pero me parece que la evolución de la violencia, que sí existe esta situación, hablando un poquito de la antropología de la violencia, se desarrolla y se da en distintas vertientes según la etapa, ¿no? Entonces, me parece que en otras generaciones, de las que a lo mejor puedo pertenecer yo, o inclusive tú, no había como esa tanta maldad, ¿no? Tanta agresión de parte entre los alumnos, que claro, aquí se dio de la maestra, que ridiculizó al menor, pero sí, como tengo un caso, ¿no? Que apenas entró un alumno un lunes, le empezaron a poner apodos a una escuela federal, el alumno era güero, los demás pues no eran güeros, para el viernes lo habían ahorcado. Entonces ya no dieron ni siquiera 2 semanas, 3 semanas, ni siquiera una oportunidad más, ¿no? Mientras el menor se cambiaba a deportes, lo ahorcaron el viernes. O sea, en 4 días el niño tenía apodo, tenía todo el odio del mundo y la discriminación de todos porque era güero en ese lugar. Y para el viernes lo ahorcaron en el baño. Entonces, pues yo pienso que ya fue un coto decir la Suprema Corte decir, a ver, hasta aquí, ¿no? Ya no puede haber este caso y lo atrajo y así sucedió, ¿no? Que aquí un elemento más que es bien importante de agregar es el nexo causal entre el daño que pueda tener el menor y que ese daño provenga forzosamente del interior de la escuela. Ahora, por ejemplo, en este caso que se me hace muy interesante porque bien lo dijo, pues que a veces también los profesores también ejercen acoso y merecen ser castigados por esta conducta, porque pues en primera, claro que se va a dar dentro del plantel, sobre todo que es donde ellos tienen el contacto con los alumnos. Pero, por ejemplo, aquí me gustaría preguntarle, con este caso que tuvo, donde lamentablemente ahorcaron a este niño, el acoso escolar, si bien es cierto, es una cosa independiente, pero puede conectarse y dar origen o nacimiento a otros, pues a otras figuras legales, como por decir los delitos. En este caso, si bien es cierto, si lo privaron de la vida, como es que entiendo, pues obviamente hubo un delito de homicidio. El nexo causal fue en parte este daño que sufrió por acoso. Yo imagino que hay otros elementos más que se tienen que configurar. En este caso se podría llevar las dos formas, ¿no? La cuestión penal por el delito y la cuestión de reparación del daño por el acoso escolar, ¿no? Es correcto, y hay interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia en ese sentido. Digo, se dan en las dos vertientes. Hay unas interpretaciones que te dicen que con la vía penal, como existe la reparación a la víctima, reparación del daño a la víctima, que con ese es suficiente, pero hay otras que no, que te dicen que pueden subsistir las dos vías. Y yo sí les diría, si sucede algo penal y civil, háganlo irremediablemente, porque en la vía penal la reparación del daño en la víctima va a ser sumamente baja. En el caso de la muerte, si no mal entiendo, no pasan los 100,000 pesos así. Y en el caso de la vía ordinaria civil, sí puede ser que la Suprema Corte, o en su caso el Poder Judicial, aplique dos figuras que son muy interesantes, que es el lucro cesante y el daño emergente. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si es un menor que le bajaron la autoestima de tal grado que bajó su rendimiento escolar, que a lo mejor le fue afectando en su vida futura, la verdad es que sí debe haber un castigo económico de tal suerte que esa conducta no se repita. Y así lo marca la Suprema Corte de Justicia en sus interpretaciones. El castigo económico, es decir, la cuantificación tiene que ser de tal manera que sea disuasiva de conducta. Tres. Entonces, aquí lo que busca la Suprema Corte de Justicia, el criterio es que la cantidad sea disuasiva de conductas reiterativas. Es decir, que la cantidad le pegue de tal manera al bolsillo, al patrimonio de esa institución,
que verdaderamente ponga alguna actividad o implemente cursos o implemente mediación escolar, que también existe, para que no se repita esa conducta. Porque si a una escuela le cuantifican el daño, vamos un ejemplo, 2,000 pesos, no le va a hacer problema, ¿no? Y a lo mejor hasta por burlarse ni los consignan ni los paga. Tiene que ser una cantidad seria, o sea, para que entonces este tipo de conductas no se repitan. Ahora, por ejemplo, maestra, algo que me llama mucho la atención y que ya lo veníamos platicando, esta cuestión de, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, y era un caso que usted comentaba, si un menor se encuentra dentro del plantel y los alumnos ejercen sobre ese menor violencia en el sentido, por ejemplo, un caso que hubo recientemente, ¿no? Le toman fotos en el baño a un menor. Esas fotos se tomaron dentro de la institución educativa y las empezaron a comunicar, a pasar, a enviar en horas de la clase, ¿no? Esta persona sale y demás, empieza a recibir este bullying, pero no hay ningún aviso de denuncia a la escuela. Es decir, la escuela nunca se enteró de esta cuestión. Este alumno se tiene que salir y después quieren ejercer, ponga usted una demanda por acoso escolar a la institución. Aquí se podría o no se podría, porque si bien es cierto fue todo dentro del plantel, pues la autoridad que tendría que velar por esta situación, pues de alguna forma no fue enterada de todo de esta situación. Entonces, ¿cuál sería su opinión, por ejemplo? Ahí sí habría una cuestión de, pues, para yo defender a la institución educativa, yo diría, a ver, si yo tengo que acreditar la negligencia, tendrías que acreditarme que me pusiste en conocimiento y no me pusiste en conocimiento, lo cual me pone en una situación de desventaja para defenderme. Pero ahí tienen contrasentido el uso de medios electrónicos al interior de las escuelas, que exista una reglamentación y aquí hay una laguna en este aspecto. Solamente conozco a nivel mundial Francia, que los prohibió por ley, que ya los menores no los tengan, porque se puede prestar para eso y que las escuelas estén en medio de esta situación, ¿no? Y las dejen desarmadas, porque imagínate un menor adentro de la escuela y haciendo una serie de cosas con un aparato y pues la escuela la dejas desarmada, no sabes qué se está comunicando la escuela con este niño que está haciendo con el celular. ¿No? Sí sería bastante ventajoso decir, no, pues la escuela es culpable porque tuvo que haber revisado el celular. Ante lo imposible nadie está obligado. Entonces ahí podría ser que pudieras defenderla, una excepción ahí para defender a la escuela. ¿No? Más bien responsabilidad de los padres de no vigilar cómo se fue el menor a la escuela con un celular que no está dentro de la lista de útiles. Es Como que, puede suceder cuando ajá, se van con un cuchillo o una pistola, el caso en el norte del país, ¿no? Si no uh-huh. mal recuerdo fue en Monterrey, se fue con la pistola el menor, bueno, y mató a varios compañeros y a una maestra, pues eso no está en la lista de útiles, ¿no? No sé, nadie se los pidió al menor, ya fue una cosa también de casa que está sucediendo y también llevan drogas. Es que es Entonces, en ese caso precisamente, particular, uh-huh. así es como deslindaría yo de responsabilidad de la escuela, si es que fuera yo abogada de la escuela. ¿Verdad? No, y mire, se lo pregunto porque es bueno que tengamos dos ejemplos y dos aristas. Este caso fue, por ejemplo, para citarlo, que sirva de ejemplo, por ejemplo, para las instituciones educativas, ¿no? Para empezar a analizar también esta cuestión de responsabilidad. Como bien señala usted, pues yo creo que sin duda alguna los menores a veces meten cosas que no son ni tienen por qué ser de la escuela y esto propicia también muchos problemas. Pero ahora vamos al otro supuesto, también para los padres de familia que escuchen, nos escuchen y demás, porque es importante ver esto. Entonces, vamos al caso contrario. Si un menor está sufriendo un acoso en la escuela y que por amenazas, por ejemplo, no puede, suponiendo, por amenazas no puede acusar, no puede decir, tiene este miedo para decir a sus padres las situaciones y después se enteran de este acoso escolar, lo acusan y la escuela no hace nada, ahí sí estamos hablando precisamente que ya hay una responsabilidad objetiva, ¿no? En cuanto a que no Exactamente. uso, de omisión de la escuela.
de por parte de la escuela. Así es, ahí tendrían mucho que cuidar mucho los papás la prescripción, que en materia ordinaria civil, Exacto. pues es 2 años, digo, hablando ahorita Código Civil Ciudad de México, con la salvedad de que sabemos que tenemos ahí un proyecto de un Código Nacional que va a estar bastante interesante, pero en promedio vámonos a los 2 años. Y además, una situación muy, muy importante, la génesis de todo esto son los valores, la cultura, la educación de casa. Si en casa, y está sucediendo ahorita, hay un fenómeno sociológicamente hablando, que son las relaciones líquidas, las familias líquidas, este desinterés, esta falta de amor, este papá que físicamente está presente, pero emocionalmente es un padre o madre ausente, porque las exigencias económicas ahorita están muy elevadas y las mamás tienen que trabajar, o porque hay muchas redes sociales, entonces están en redes sociales, pero no están con sus hijos, entonces no hay comunicación. Aquí lo que haría es invitar a los padres a ayudar a los hijos a verbalizar estas cosas. Un menor de 3 años no tiene en su lenguaje el decir, me siento con el autoestima en el piso porque ese niño me puso ese apodo. Eso no lo saben construir. Lo van a demostrar con bajo rendimiento, con un enojo en la casa, con insomnio, con ansiedad, les rechinan los dientes. Los psicólogos saben determinar bien cuándo tiene síntomas de que está siendo dañado ese menor y en dónde está siendo dañado. Entonces, yo les hago esta invitación a los padres a inculcar en los menores el saber verbalizar las cosas y el saberles decir desde niños, no te puedes permitir violencia de absolutamente nadie. Yo en ese aspecto no soy de solamente violencia contra hombres o mujeres o negros. A ver, es de nadie, violencia de nadie, de ningún aspecto. Entonces, eso, muchísimo trabajo de los padres. Y además, aquí quiero ser muy clara, vamos a los tipos de violencia que existen, emocional, física, sexual, económica, porque puede suceder que a un menor le estén quitando su dinero, también es su dinero, recibe él, y lo sabemos del Código Civil, una donación, el papá le está dando a la semana tanto dinero, es del menor. Y si otro niño se lo está quitando también. Violencia sexual, ya lo llevé en un instituto al sur de la Ciudad de México, de esos institutos internacionales que hablan casi puro japonés y así. Al menor le daban aproximadamente unos niños de secundaria a un niño de 6 años, esto sucedió hace aproximadamente unos 15, 20 años, le daban aproximadamente el monto, vamos al ejemplo, 100 pesos, 200 pesos por dejarse manosear. Después del manoseo comenzó el abuso sexual. El tema es que en ese momento estaba el tema de la violación equiparada y estas situaciones que ahora ya no está. El menor nunca pudo determinar si lo que le penetraban era un artículo o era un miembro masculino. Entonces, no procedió en ese caso el abuso sexual, pero a lo que voy es que existe también ese tipo de cosas. O sea, los de secundaria le daban dinero al niño a cambio de dejarse abusar. ¿Y qué sucede? Aquí habla también de una falta de educación sexual en la familia. Hay un concepto muy importante que se debe de implementar, que es la coeducación. No dejar los padres todo en manos de la escuela, así no es. Es como un tren, vamos en un carril completo, o sea, de 2 vías, o sea, tanto la escuela como la familia. Tenemos que ir de la misma línea. Y en la casa tenemos que ir diciendo, a ver, no te pueden manosear, no te pueden tocar, no te pueden hacer esto, o sea, no te puedes dejar golpear. Y si te golpean, tienes que avisar a una autoridad, ¿no? Porque, como dicen los psicólogos, infancia es destino. ¿Y qué sucede con ese menor que crece violentado? El día de mañana es un adulto enojado. Y a lo Un mejor ese niño agresor. violentado es violento. ¿Mande? Y se vuelve un agresor, ¿no? Exacto, Sí. porque guardó siempre su enojo porque en la escuela así le hablaban. Y así le hablan porque, como lo saben los psicólogos, te lo pueden decir, los menores se nutren en casa de la mamá, del amor, y del papá de confianza. Y eso es lo que ellos conocen como amor. Entonces, si están con una mamá indiferente y llegan a la escuela y también reciben rechazo, ellos creen que es así la vida, y así no es. Hay que ser un poco, poner un poco más de nuestra parte, de parte de los papás, una gran labor de reeducar a los niños, y nunca es tarde, aunque sus hijos tengan 10, 12 años, no es tarde para decirles esto no te lo mereces, porque luego es un adulto que elige ambientes violentos. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha conocido. Y hay gente que dice, oye, siempre tienes un trabajo con un ambiente laboral así, pues la persona lo está eligiendo. Y luego se casan y también, lo sabemos, en psicología, el inconsciente es el que va a elegir tu pareja y la carrera que eliges. Y ahí habla de qué fue lo que tú conociste desde la infancia, la pura violencia. Entonces, yo invito mucho a que hagamos una labor preventiva en casa, ¿no? Para evitar ese tipo de cuestiones. Bueno, eso es un punto muy importante y qué bueno que lo refiere, maestra, porque
pues obviamente dentro de esta entrevista pues hay que manejar también posturas de qué hacer también para evitar todo esto. Una pregunta rápida, me gustaría decirle, ¿cuál cree o cuál debe ser el medio idóneo, probatorio, por ejemplo, para acreditar el nexo causal o el acoso escolar? La prueba pericial en materia de psicología infantil. Esa para mí sería la prueba idónea. Si yo soy abogada de los padres, yo les diría inmediatamente con terapeuta. Y no lo logran en una sesión, con base en mi experiencia con los terapeutas, los peritos con los que he trabajado, por lo menos 10, 20 sesiones, para que el menor, dependiendo su edad, ya sea a través de dibujos o a través de las terapias, los ejercicios, lo que hacen los propios psicólogos, me pudieran primero a mí decir, a ver, ¿realmente tiene un daño o no tiene un daño? ¿Y cuál es la fuente del daño? Porque a lo mejor viene ya con baja autoestima porque tiene un papá que en casa lo trata bastante mal y en la escuela, que es el único lugar en donde anda, pues anda de cabizbajo y con baja calificación y la madre siempre culpando a la escuela, ¿no? Entonces es la prueba pericial en materia de psicología infantil, esa es la prueba, digamos, va a ser la reina, la prueba básica. Claro que también, de acuerdo al protocolo de actuación de los menores en los juicios en donde son parte, que lo tiene la Suprema Corte de Justicia, el menor tiene derecho a ser escuchado, a emitir su opinión, que se llama la escucha del menor. Y esa sería otra de las pruebas ya cuando estoy en juicio, ¿no? También vamos a lo mismo, dependiendo de qué parte, de qué lado estoy, ¿no? Si estoy del lado de los papás y están de acuerdo que vaya el menor, pediría yo la escucha. Quizás si estoy del otro lado y digo, oye, se están violentando el interés superior del menor y promuevo amparo y evito que vaya el menor, dependiendo cómo estamos, ¿no? Pero sí existen las dos vertientes para que pudiéramos cuadrar el juicio. Perfecto. Y por ejemplo, ¿hay alguna instancia previa donde pudieran ir los padres de familia o un menor que ha sufrido acoso previo a ir a un tribunal? ¿O sería inmediato irse a un tribunal y meter una demanda civil por la cuestión del acoso escolar y el daño? Mira, yo le sugeriría a los padres, bueno, primer lado y por la forma en que yo trabajo, como siempre ¿Sí? les digo, conseguimos más con azúcar que con vinagre. Vamos a intentarlo. Vamos a hablar primero con el director o la directora a ver si va a dar la cara. No, que sí, que no, que vamos a intentarlo. Segunda instancia, vamos a la mediación. No todo es pleito. Y la mediación, el Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México, dependiente del Poder Judicial, tiene una labor realmente bastante noble. Son excelentes abogados, todos con maestría, mediación o en psicología, inclusive algunos hasta con doctorado. Ahí hice mis prácticas y por eso es que me permito recomendarlos. No van con abogados, un servicio gratuito, y los mediadores se encargan de citar a la escuela y quizás al papá de los menores y a tener unas sesiones de mediación, a ver qué es lo que está sucediendo. Y puede ser que lleguen a un convenio de mediación y hacerlo. Ahora, también puede ser una escuela que ya tenga implementado la mediación escolar, ¿no? Se han encargado de hacerlo. Hay un Instituto para la Paz, que ha hecho bastante trabajo en esto, en implementar cursos e implementar la mediación escolar y capacitar a los maestros en esto, en podérselos, vamos, saber que la maestra puede sentarse con los dos niños y hacer un ejercicio de confrontación o llamar a un mediador externo y sentarlos a platicar, porque eso los podría hacer más sensibles y más empáticos. Digo, si no funciona, pues sí, entablar el juicio ordinario según corresponda, ¿no? Si es el civil o se quieren ir por la vía penal, según ya, si las cosas ya trascendieron a más. Ahora, fíjese que el día de ayer tuvimos una plática importante también del tema y nos hacían llegar una pregunta, pero no la pudimos plantear y sería un buen momento para plantearla. Por ejemplo, ¿qué pasa, maestra, a su criterio que nos puede explicar por qué es importante tener claro y no estar confundiendo la figura del acoso? Nos decían, es que se puede confundir como acoso escolar, por ejemplo, si un niño recibe en su escuela, lo golpean y en ese golpe pierde la vida dentro de la institución, el homicidio fue por causa de los golpes que le propinaron sus demás compañeros. ¿Esto es acoso escolar o estamos hablando ya de un delito aislado que tiene que llevarse por una parte independiente en donde muy posiblemente pueda resultar también responsable la institución en algún grado? ¿Qué opina? No, ahí sí ya es homicidio que tuvo como antecedente un acoso escolar y que no quedó castigado en su momento. Y que además al fallecer, pues tampoco no vamos a tener un elemento de prueba muy importante, que va a ser revisar una prueba pericial en materia de psicología y saber que el menor era víctima de acoso escolar. Entonces, sí ya tendría que ser por homicidio, pero sin dejar vamos, cerrada la puerta que pueden iniciar la vía ordinaria civil los papás como padres de la víctima
para iniciar una vía de daño moral y responsabilidad civil y lucro cesante en contra de la escuela, siempre y cuando inicien primero su procedimiento ordinario de sucesión, para poderlos tener en su carácter de herederos de la masa hereditaria del menor y poder actuar en juicio. Pero, por ejemplo, si estamos hablando que fue solo un acto, es decir, no hubo antecedentes de acoso antes, se da por primera vez el hostigamiento y el resultado de esa primera vez del hostigamiento es la muerte. ¿Podríamos seguir hablando de acoso en esta parte, en el entendido de que decíamos al inicio de una cuestión de conducta reiterada? ¿O aquí no estamos hablando de acoso? ¿Qué opina? Porque así era como nos planteaban también esa parte. Claro, si yo hablaría de vía de acoso y yo si lo tuviera que entablar, sí hablaría de que existió un acoso escolar, si es que cuento con los elementos de prueba para poderlo Perfecto. demostrar, aun y cuando el menor ya falleció, sin dejar en saco roto el decir, también vamos a iniciar la vía del homicidio y tal, pero sí, va para que no quede ahí impune y que quede el antecedente de que en esa escuela sucedió un acto de acoso escolar, ¿no? Como decimos, pues un delito que no se castiga se repite. Entonces, sí, también va a suceder con el acoso escolar y hay escuelas que toleran el maltrato entre ellos, ¿no? Las diferencias socioeconómicas y esto, y es bueno que tengan, la verdad, es un castigo económico. Ok, y por ejemplo, ya estamos en un juicio y algo que siempre, y lo decíamos fuera del aire, que a veces resulta muy complejo para los juzgadores. Ya llevamos al juicio, ya presentamos nuestras pruebas, bueno, ya tenemos ya fijamos la litis, ya presentamos nuestras pruebas, todo. Ahora el juez tiene que dictar sentencia. ¿Cómo el juez puede tener luz, maestra, o denos luz usted? Porque a veces los abogados también nos enfrentamos y los juzgadores a no saber cómo calcular, cómo conceptualizar el, el pago de un daño moral, el Ajá. cálculo de una cantidad. Y esto es algo que usted lo ha dicho en otro programa fascinante y muy excelsamente, pues este pago del daño, ¿no? Entonces, ¿cómo cree cuando ya es un acoso escolar, qué debiera tomar el juez en consideración? Y más tratándose que estamos hablando de menores, ¿no? En este caso tiene que apelar al 1916, bueno, según la entidad en la que se trata, en donde les da claramente los elementos para cuantificar el daño, que en primer lugar va a ser el tipo de lesión que se está tratando. Ejemplo, si fue una cuestión ya física, fue una cuestión emocional, sexual, ese elemento va a ser uno de los que tiene que tomar el juzgador. Otro es el grado del nivel económico de las partes, sobre todo el de la parte a quien se va a ejecutar, que es en este caso la escuela, ¿no? Y cómo se hace, a lo mejor con base en su declaración de impuestos, en su revisión de su patrimonio, cómo está ¿cómo se llama? La situación económica de ellos. Que también por aquí hay una tesis aislada que te dice que va en contra del principio de igualdad el hecho de revisar la situación económica de las partes, ¿no? Porque puede ser un niño que se ganó una beca, pero realmente no tiene los recursos económicos, le hacen un estudio socioeconómico y entonces dicen, ¿sabes qué? Pues merece nada más 100,000 pesos de pago de daño, ¿no? Porque viene de un estrato bajo. Ahí tendrían que irse al amparo para poder hacer valer que viola el principio de igualdad y que también merece una buena indemnización. Y al respecto, hay resoluciones aisladas por parte de la Suprema Corte de Justicia que plantean un esquema en donde dicen, a ver, vamos a regular también el grado de responsabilidad. Es decir, sí lo dice el 1916, pero no te dice cómo regular el grado de responsabilidad. Entonces, ya dijimos, el primer elemento, ¿cómo se llama? Los derechos dañados. El segundo es el grado de responsabilidad. Y la Suprema Corte de Justicia les dice, a ver, si el daño fue, el daño fue alto, medio o bajo, ¿no? Si la responsabilidad, a ver, una escuela tiene un deber tipo de cuidado, entonces la responsabilidad es más alta. Sin embargo, si yo dejé al menor en manos de una viejita que a lo mejor ya sus facultades ya no le dan, tampoco no la pueden juzgar de esa manera, de la misma manera en la que pueden juzgar a una escuela. Entonces, esos son los elementos que debe de tomar en cuenta el juzgador. El grado de derechos lesionados, el grado de responsabilidad, el nivel socioeconómico de las partes. Y además te dice el Código Civil y los demás elementos que considere el juez. Ok, lo cual lo deja pues muy abierto para que el juzgador tome una Potestativo. decisión, ¿no? Perfecto. Y por ejemplo, Ah, es maestra, correcto. me gustaría también plantearle esto. ¿Qué pasa? Ahorita esto queda el ejemplo queda claro cuando hablamos de escuelas privadas, por ejemplo.
No, dicen, perfecto, pues entonces quien tiene que reparar el daño es la institución educativa, pues puedo ver la cuestión económica de la escuela, de la institución y demás, entonces puedo fijar una cantidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hablamos de escuelas, como dicen, públicas o de gobierno? En este caso, podríamos decir, entre comillas, que el pago de ese daño se haría con cargo al Estado, por ejemplo, o al presupuesto Es que se correcto. le brinda a la SEP en esta parte. Es correcto, quien lo terminaría de pagar sería la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Sería obviamente que Perfecto. tiene un presupuesto asignado, se revisa el presupuesto de egresos anual que lo tiene asignado de la Secretaría y ahí lo pueden revisar, a ver cuánto por escuelas, tanto más cuánto que tiene potencial, ¿no? Para Y, poder es, pagar. y esto, por ejemplo, se podría confundir con una responsabilidad patrimonial o nos podemos ir por vía directa a esta cuestión. Digo, son preguntas No, que ahorita me surgen por el tema, ¿no? claro, de si fuera responsabilidad del Estado. No porque aquí se necesitaría aprobar una actividad administrativa, el acto administrativo, y aquí Ok. no hay acto administrativo como presupuesto procesal Entonces para nos vamos responsabilidad directo. del Estado. Entonces tiene que ser vía ordinaria civil. Uh-huh. Mire, eso es muy interesante porque se lo juro que yo creo que debe haber personas que se preguntan esta parte sobre todo. Y ahora quisiera yo Claro. preguntarle algo, como profesionista que es usted, que ha llevado casos importantes en estas materias, que conoce de la materia, como ya bien sabemos nosotros y ha quedado claro, me gustaría preguntarle lo siguiente. Refería usted a lo largo de esta entrevista que hay ciertas lagunas. Sin duda alguna, lamentablemente, bien o mal, el derecho se ha vuelto pues una construcción cultural en el cual siempre quedan a veces resquicios que hay que arreglar. Bajo su experiencia, por ejemplo, ¿qué consejos podría dar o qué considera usted debería cambiarse para tener una mejor y un dinamismo que proteja y asegure y garantice ya una medida efectiva contra el acoso escolar y medidas que reparen el daño, por ejemplo? Yo lo haría por el tema de la cuantificación y poner una cantidad que sea verdaderamente seria o quizás hasta que ya de forma a priori dejar la cantidad ya cerrada, es decir, que se regule esta situación y no dejarlo todo al juzgador y que las personas digan, bueno, como se trata de tal instituto que es internacional, que me den 5 millones. No, a ver, vamos a dejarlo fijo. No hiciste nada, fuiste negligente como instituto, pues el costo va a ser 5 millones, 3 millones. Y la gente ya lo va a pensar, ¿no? Cuando ya sepa Ok. el costo que esto tiene. O sea, hacerlo más de carácter preventivo, esa sería mi propuesta, si se pudiera subsanar por ahí. Bueno, que podemos subsanar con la prevención, que bueno, si la ley no lo hace, y en este caso que está en jurisprudencia, pues ya tampoco, pues entonces decirle a las escuelas que, como usted bien señale, se capaciten, tomen curso, busquen abogadas como usted que los asesoren y demás, y que pues vaya, les creen esta conciencia para prevenir estos problemas. Ahora, me gustaría, si me lo permite, hace algunos años, se decía mucho esta pregunta y ahorita me gustaría saber su opinión como jurista. Decían que por qué no, esta pregunta salía de un profesor en el 2016, dice, ¿por qué no crear la figura del acoso, regularla de tal manera que se pueda hacer responsable a la institución educativa hasta afuera? Si decimos nosotros que en materia laboral, por ejemplo, desde que el trabajador sale de su casa hasta que llega a su centro de trabajo y de su centro de trabajo a su casa, pues obviamente se vuelve extensivo el riesgo de trabajo si algo le llega a pasar a esta persona, ¿no? Es correcto. Uh-huh. Entonces decían, ¿por qué no hacer un símil para el acoso escolar? Es decir, ¿por qué no la escuela también debe responsabilizarse de que el menor llegue con bien a su casa y de que cuando salga llegue con bien a su casa, evitando que este acoso se siga explayando como lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que muchos dicen el famoso te veo a la salida, nos vemos a la salida, ¿no? Y en la salida, Claro. ahí era el acoso escolar, ¿no? ¿Qué opina, por ejemplo, de crear algo así? Lo que pasa es que en este caso que volvemos al tema de guardia y custodia, ¿no? Ujú. ¿Quién tiene en ese momento la custodia? Son los padres en el coche, ejemplo, tienen al menor en el coche. Ok, Entonces, ellos tienen el deber objetivo cuidado de su hijo. En el momento en que lo entrego físicamente en esa escuela, hasta ahí termina y pasa a la escuela. Y ok, si la escuela le pone un transporte al menor,
pues está el chofer. Y si adentro del camión está sucediendo algo, sigue siendo responsabilidad de la escuela. Ah, Ahí perfecto. sí. Pero si Qué yo se lo bueno. entregué físicamente a los papás, sí implementan la mayoría de las escuelas medidas de seguridad para saber, a ver, quién vino, la abuelita, el hijo. Acuérdense del caso un poco antes de la pandemia de la menor que parece que fue entregada a otra señora y después se encontró la menor muerta, parece que es en Ciudad Neza, esto fue aproximadamente en enero, y dices, bueno, habla de la falta de medidas de seguridad de parte de la escuela, ¿a quién estás entregando un menor? ¿No? ¿Y dónde está sucediendo? Porque te voy a dar un ejemplo de un caso de una escuela internacional también, en donde a la menor los padres eran embajadores y ponían a la menor con un chofer para ir a la escuela. Y se dieron cuenta que la niña o venía sin ropa interior o ya venía con daños, la llevan al psicólogo y se dan cuenta que en el trayecto el chofer abusaba sexualmente de la menor y tenía la niña unos 4 o 5 años. La escuela se enojó bastante, los papás se enojaron bastante con la escuela, pero la escuela dice, a ver, mi responsabilidad no es si lo pusiste con un chofer, tú como padre pudiste haberla entregado. Sí, tenían enojo, pero como decía Aristóteles, hay que enojarse con la persona indicada en el momento indicado y en el nivel indicado. Tu enojo es hacia el chofer, no es hacia mí. A él le estás dando la custodia de tu menor hija. Y obviamente el abuso sexual entonces es en contra del chofer, no en contra de la escuela. Okay. En la escuela, pues obviamente pudo salir libre de esa responsabilidad. Bueno, este es otro ejemplo muy claro para que todos comprendamos bien cómo esto del ¿Hasta acoso dónde escolar, empieza? exactamente, delimitarlo, y que no es como muchas veces creemos de que ya todo es acoso, por ejemplo, en las escuelas hay que delimitarlo bien y esto como profesionistas nos sirve mucho. Entonces, por ejemplo, me gustaría también hacerle otra pregunta respecto a este sentido. Si bien es cierto, ya hay un acoso, ya lo detectamos. Obviamente un juicio ordinario civil no tarda, no es tan rápido, ¿no? Para que obviamente haya una reparación de ese daño. ¿De qué manera podemos evitar que se siga creciendo el acoso, que se siga llevando el acoso escolar, por ejemplo, aunque ya Una esté la medida. demanda? Cuando ya esté la demanda, mi estrategia, bueno, o sea, si lo quieren prevenir en la escuela, Ujú, a eso te refieres aún y cuando ya está la demanda, mi exacto. forma de trabajar es siempre buscar al contrario y decir, oye, ¿por qué no nos sometemos a una mediación? Vamos a implementar un curso y vamos juntos a lo mejor a trabajar en conjunto con la escuela y a detener esto y a implementar cursos a los niños de carácter preventivo, ¿no? Y para poder todos saben, el hecho de que yo presente una promoción solicitando nos sometamos a la mediación hace que se suspenda el procedimiento, siempre y cuando la contraparte acuerde, ¿no? Porque es un primer requisito para la mediación es el consentimiento y podemos de esta manera detener el acoso que esté sucediendo. Ok, eso Sobre me todo no parece muy callarlo. Hay importante. escuelas que estas cosas las callan y no Ujú. quieren que se sepan porque obviamente es imagen pública y más con redes. Inmediatamente dicen, en esa escuela ponen apodos, en esa escuela tratan mal a los niños y entonces ahí habla mucho hijo de la imagen. O sea, actuó o no actuó la escuela, se puso las pilas o no en ese caso. Perfecto. Pues entonces ya para ir concluyendo, maestra, me gustaría otra vez recapitular. Entonces, nos debe de quedar muy bien claro que según la Suprema Corte, el acoso escolar, para detectarlo, tiene tres cosas fundamentales, ¿no? Como le decíamos, que se dé dentro de la institución educativa, que sea una conducta reiterada, un hostigamiento reiterado hacia el menor, ya sea por el profesor o por sus compañeros o cualquier otra persona que trabaje en el plantel educativo, y que haya una conducta omisiva por parte de las autoridades escolares que no la atiendan para poder configurar esta figura del bullying o del acoso escolar, ¿cierto? ¿No? Es correcto. Y también acreditar el nexo causal entre el Perfecto. daño que presenta el menor y que ese daño viene precisamente de la escuela y no de ningún otro lado, ¿no? Porque yo, como les explicaba hace un momento, un menor que no recibe amor, que no recibe atención, pues ya tiene un daño. Ujú. Entonces, este menor puede ser muy vulnerable a que le causen más daño en la escuela o sea un niño que se viva enojado. Nosotros lo vemos en mediación, un niño enojado que violenta, algo está sucediendo forzosamente al interior de su casa. Es un círculo vicioso que hay que revisar. A lo mejor es un menor que está siendo abusado de un hermano mayor o de un primo o de sus Exactamente. padres y anda enojado. ¿Y cómo saca el enojo? Pues con el vulnerable o al viceversa, ¿no? Me están dañando y ando muy vulnerable también en la escuela, con baja autoestima, llora por todo. Entonces hay que revisar. Esa es la manera en que los niños hablan, con su baja autoestima, no con las palabras que uno está esperando que hablen. Y qué bueno que lo señala, maestra, porque fíjese que ahorita me acordé de un caso donde querían imputar una responsabilidad a una escuela, no se logró, pero imagínese lo que pasa, como usted bien señala. El menor recibía golpes por parte de su hermano mayor, el hermano mayor lo amenazaba de no decir nada y
cuando los padres se enteran, dice que en la escuela lo golpeaban. Entonces él acusa a un compañero suyo que nada tenía que ver. Entonces quieren sancionar al niño, quieren sancionar a la escuela, quieren ahí meter la cuestión del acoso escolar, pero obviamente se dan cuenta que pues obviamente nunca ocurrió este acoso y esto ya venía desde casa. Entonces esto va mucho a lo que usted venía diciendo también, precisamente detectar sutilmente este nexo causal, comprobar que realmente sea la conducta del acoso la que cause el daño al menor, ¿no? Es correcto, y que no ya llegó victimizado a la escuela. Uh-huh. Perfecto, muy bien, maestra. Pues entonces, ya para concluir, porque como siempre digo, de verdad el tiempo se nos va como agua y más cuando nos divertimos platicando temas tan interesantes y con una persona como usted. Me gustaría cerrar Gracias. con la pregunta obligada de siempre, maestra. ¿Qué ¿Sí? nos puede recomendar a los abogados, a los padres de familia que vean este programa o a todos aquellos jóvenes que en un momento quieren ser paladines de la justicia, como decimos, y quieren salvaguardar estos derechos? ¿Qué les diría para que detecten y protejan y eviten el acoso escolar en sus vecindades, en su casa, en sus escuelas, como sea? Yo les diría que quien tenga a su cargo menores o cerca menores, porque a lo mejor pueden ser gente que no tiene hijos, no va a tener hijos o por lo que sea, pero todos tenemos contacto con menores. Recuerden algo bien importante. Yo les digo, el menor es como un vaso medio vacío. Tú decides de qué lo vas a llenar, de amor, de odio, de educación. Y piensa tú que ahorita sí, de por sí el México de hoy está complicado. Esos menores que son el futuro, pues tienen una carga, una responsabilidad muy grande. Entonces, si nosotros los instrumentamos con comunicación, con amor, con valores, saber que existe yo como les digo, la cultura del psicólogo, saber que tienen un espacio terapéutico en donde saquen sus emociones y donde se le pongan nombre. O sea, quien tenga un menor cercano, un sobrino, un nieto, un hijo, quien sea, es la gran oportunidad para poder formar el futuro de alguien aquí en México. ¿No? Piensen que ese menor va a llegar a ser alguien, o puede que no, como en los casos que yo he tenido, los menores que han fallecido y que derivó por una cuestión de bullying, ¿no? De acoso. Que digo, a ver, esos menores que fallecieron, como en el caso de la Escuela Federal o el caso de los Scouts, pues estamos hablando de alguien que no llegó a ser a lo mejor un gran médico en México, un gran arquitecto, ¿no? Nos robaron una gran oportunidad para este país. Entonces, quien tiene esa oportunidad de un menor, un hijo, es educarlo, siempre estar en gran contacto, aunque se den cuenta que los papás no le hacen caso. Los chiquillos siempre andan buscando un adulto que sea también su imagen y no pierdan esa gran oportunidad de hacerlo. Para que Perfecto. el niño se comunique que algo pasa, que no está bien la violencia, desde la infancia no está bien de parte de nadie. Ujú. No, pues me parece muy bien, maestra Karime. Y aparte que sirva de investigación. Según tengo entendido, hay mucha investigación en acoso escolar, más no jurídica. No hay tanta investigación jurídica por parte de las academias, de las implicaciones legales que a veces conlleva mucho el acoso escolar. Pues sería bueno que los alumnos, los jóvenes investiguen, creen tesis al respecto y propongan también soluciones, porque pues si de alguna forma hoy por hoy con el bosquejo legal que tenemos, que en gran medida se sustenta por jurisprudencia, pues sería bueno ver qué otra medida se puede crear más viable para prevenir, combatir y reparar el daño causado por un acoso escolar. Pues maestra Karime, de Claro. verdad, muchas gracias por su tiempo, gracias por estar nuevamente en este espacio, su programa, y por compartir con nosotros un tema realmente fascinante. Agradecemos mucho su presencia. Gracias a ustedes, estoy a sus órdenes. Perfecto, y como siempre decimos, agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia de la misma, y a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora del Seminario de Derecho Administrativo. Muchas gracias, maestra Karima, y nos vemos en otra próxima entrevista. Gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes.